Me acompaña Francisco Bustamante, economista y ex subdirector de la Caja del Seguro Social, y tal vez alguien que haya estudiado la economía panameña desde hace muchos años. Don Francisco, como siempre, bienvenido y buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bueno, don Francisco, que me gustaría escuchar, pues yo creo que no hay que tal vez hacer más, estar lamentándose de un problema que tan profundo sea pues, la situación económica de nuestro país. El presidente habló, empezamos con menos 50.000 millones de dólares, una deuda todavía dentro de un margen manejable. ¿Qué tan mal estamos? ¿Y cómo usted analiza el discurso dado por el presidente de lo que va a ser el Estado ya no como un participante, más como un dinamizador de la economía nacional? Bienvenido y buenos días. Sí, gracias. Yo creo que el discurso del presidente Molino simplemente confirma lo que él desde un inicio dijo. Es un gobierno que cree en la empresa privada, que su gabinete está formado por miembros prestantes de las organizaciones empresariales y que ahora tienen la difícil tarea de que aquellos que han exigido desde las organizaciones sociales, ahora que están en función del gobierno, lo logren hacer. Y aquí viene el primer gran escollo que tiene. El gobierno se ha ido diluyendo en materia de crecimiento del mismo. Hay un gigantismo del Estado, del gobierno, ¿no? De tal manera de que ha ido creando procesos contra procesos, controles sobre controles, de manera tal que el primer reto que tiene el gobierno es desburocratizarse para poder destrabar la economía, para poder permitir que los negocios funcionen. Cuando el presidente dice yo quiero que las empresas sean el motor y yo quiero generar empleo, tiene que empezar hablando hacia adentro. ¿Cuáles son los obstáculos que tiene el gobierno para que un negocio se inicie y prospere? Entonces yo creo que si bien es cierto el problema fiscal es un problema que por su propio peso se pone sobre la mesa, si yo quiero lograr el objetivo de dinamizar la economía, si yo quiero lograr el objetivo de que los empresarios activen sus inversiones, tengo que destrabar ese proceso angustioso que sufre un empresario o un emprendedor cuando quiere iniciar un negocio. Entonces, es desburocratizar. En ese sentido, ¿cuáles son las entidades que más problemas genera? El MISI, por ejemplo. El MISI tiene que acelerar los procesos, la constitución de sociedades, de negocios. Son áreas de trabajo donde se tiene que actuar directamente para poder lograr que los negocios se dinamicen. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, se tienen que crear los elementos propicios para que la banca, que está ahogándose en la liquidez que tiene, canalice eso hacia la economía. Hace tiempo se habló de un fondo de garantía que tomaba parte del riesgo a las MIPIMES. Yo hablé inclusive con el entonces ministro de Economía de aquella época, hablé con el superintendente, hablé con el presidente en ese momento de la Nación Bancaria, y todos creen que es cierto, pero todos creen que el otro tome los riesgos. Entonces yo decía, no, yo creo que el riesgo primero lo debe tomar el banco y si falla en los años siguientes entra el gobierno con un fondo de garantía, que creo se creó, pero no sé si ha funcionado, si lo han puesto en ejecución, es seguro. El otro elemento que hay es, yo tengo, y aquí genera mucha ansiedad, yo creo que AMPIME tiene un gran papel que jugar, pero AMPIME como ventanilla de crédito limita las opciones de crédito porque es muy pequeño. Y yo estoy en contra de que se multipliquen ventanillas de AMPIME en todo el país. Yo creo que AMPIME puede canalizar parte de los recursos que tiene a través del sistema financiero y que tenga muchas ventanillas de tal manera que el empresario no tenga que, o el pequeño empresario no tenga que ir a un solo lugar. Aquí vienen algunos elementos que se cruzan. La gran cantidad de estos pequeños empresarios son informales, lo cual se constituye en una real barrera para que ellos puedan acceder al financiamiento. ¿Y por qué hablo de ellos? Porque ellos son los que generan la mayor cantidad de empleo a la mayor velocidad posible. Si bien es cierto, son los que tienen menor
menor valor agregado en términos de que puedan pagar salarios más altos, pero destraba la situación del desempleo. Creo que tenemos que ser creativos, tenemos que emitir algún tipo de reconocimiento del informal, que puede ser como se hace cuando tú te aceptan como mucha evidencia de residencia o recibo de agua o recibo de luz. Yo creo que deberemos que habilitar algunos de estos mecanismos para darle cierto grado de formalidad a este tema de, los, de las MIPIMES, micro y pequeñas empresas, de manera tal que nosotros empecemos a dinamizar la oferta. Entonces, eso es uno. Destrabar la burocracia del Estado, eso es condición necesaria e inevitable. Estimular los mecanismos para que se puedan distribuir los riesgos, para que las MIPIMES puedan acceder al crédito y los bancos suelten el dinero sobre el cual se están sentados. Y en tercer lugar, por seguridad, no es que estén por ocioso. Tercer lugar, tenemos que generar algún grado de formalidad dentro de esa informalidad que tienen los negocios. Eso sería para mí los mecanismos inmediatos, mientras que los grandes proyectos, que son los que hagan la economía, puedan arrancar. Yo estoy en contra de proyectos gigantescos que no tengan un debido sustento, que no tengan una evaluación económica social, que diga si realmente hay costos financieros, pero hay ventajas socioeconómicas que superan el costo. Esas serían, para mí, las condiciones mínimas necesarias para poder reactivar la economía, que son los retos que tiene el gobierno, aparte de la gestión del déficit fiscal. Lo que se pregunta el hombre de la calle es, ¿dónde están esos 25.000 millones de dólares que se pidieron prestados en estos últimos 4 años? Porque al final, es que yo le he dicho, don Francisco, que nosotros le hemos perdido el respeto al dinero. Sí, aquí hablamos de cifras multimillonarias con una facilidad y una fragilidad pues pasmosa y verdaderamente que espanta. Sí, definitivamente de que aquí tenemos, y lo digo con toda la franqueza, aquí tenemos dos opciones. Me pongo a ver qué pasó y empiezo a investigar dónde está el dinero, que es una posición que hay que hacerlo, o creo, como hacen los Estados Unidos, un fiscal especial que se encargue de eso y yo sigo haciendo un negocio como toda la vida. Yo creo que eso hay que investigarlo, definitivamente, qué pasó con ese dinero, dónde fue. Y aquí nos vamos a chocar con una tremenda restricción que es la siguiente. El presupuesto general del Estado se constituye sobre la base de evaluar cuánto presupuesto y cuánto gasto. El presupuesto general del Estado no mide resultados. Entonces, cuando usted me pregunta dónde se fue ese dinero, implícitamente me está preguntando cuál es el resultado de ese dinero. No se puede medir. Y no se puede medir porque la misma estructura de gestión del gasto público no lo mide. Simplemente es gasta. Tú ves que los ministerios, las entidades dicen con mucho orgullo, ejecutamos el 80, el 90% del presupuesto, es decir, nos gastamos la plata. Pero no te dicen qué ni qué logró con ese gasto. Entonces, definitivamente que hay un área de trabajo y eso va a requerir el fortalecimiento de entidades como la capacidad de supervisión de la Contraloría. Vas a tener que revisar las leyes donde el Contralor tiene la autoridad de decidir qué se investiga y qué no se investiga, qué se prosigue o qué no se prosigue. Tendrás que reforzar la capacidad de supervisión de la Fiscalía. Yo creo que acabamos de pasar un evento en el cual se demostró que hay una limitada capacidad de gestión técnica de parte de las fiscalías. ¿Ve? Entonces yo creo que son áreas que hay que trabajar también para poder decirle a la ciudadanía, porque lo contrario es decir, se los robaron, lo cual es un lugar muy común, para mi gusto poco serio. Yo creo que se gastó la mayor parte de ese dinero en gasto de planillas. Es mi opinión personal. No descarto que haya habido personas que exageraron precios, que desviaron dinero. Eso es parte del folclore. Del juego. Eso pasó. Pero definitivamente yo creo que la mayor parte fue un gasto improductivo y lo más triste es que lo hicieron sabiendo que era un gasto improductivo. Porque fue un gobierno, y eso me lleva a otro estadio, un gobierno que despreció los conceptos de planeación y se concentraron en cómo pasar la crisis, cómo solventar esta crisis, esta reacción, esta protesta, y así se fue el gasto.
como quien dice, apagando fuego y no con una estructura y con objetivos de mediano o largo plazo. Es lo que te pudiera yo compartir. Porque si hay algo que va a caracterizar a este gobierno y tal vez sea el San Benito que tendrá que cargar, es qué pasó en la descentralización paralela, qué pasó en el IFARU y qué pasó en la AIG. Sí. Ese es un ejemplo. Esos son casos muy puntuales. ¿Y qué pasó en la asamblea? Yo ¿Y qué escuché pasó en la ayer una Asamblea? diputada que habían 6.000 personas en planilla y ella nunca vio esa cantidad de gente. 6.000 personas en un lugar tan pequeño se notan, déjame Claro. decirte. Sí. Se tienen que notar. Obviamente era la cantidad de promotores sociales, promotores culturales, promotores culinarios, me imagino que habrían algunos. Y deportivos, que había más promotores deportivos en la Asamblea que en De Pandeporte. jugadores, que gente jugando. Sí. Entonces tú tienes que eso se convirtió en un financiamiento, tú ves a las juntas comunales, 60 personas en una junta, 100 personas en otra junta, y tú vas a esas juntas comunales y tú no encuentras más de 10. Obviamente hubo un derroche y lo peor, no hubo un control. Me decía un representante que hace poco tomó la cuestión, digo, ¿tienes el balance de situación de la Junta? Y dice, eso no lo tienen, nunca lo han tenido. Entonces ya empezamos mal. Pero la Contraloría nunca puso, Claro. hasta donde yo sé, la obligación o la gestión de eso, y eso nos lleva a otro nivel. La inmensa mayoría de los representantes no tienen las competencias para administrar juntas o dinero en la cantidad que se les dio. La inmensa mayoría de ellos, lo más complicado que han gestionado es sus propias chequeras cuando la han tenido. Entonces, tú lo pones a gestionar unas cantidades inmensas de dinero, esas personas no tienen la menor idea de cuál es el control del gasto, cuál es la documentación de las obligaciones, cuál es el registro contable, cuál es el haber y el deber, no tienen idea de eso, lo cual nos lleva a otro nivel, cuál es el nivel de calificación y de seguimiento que se cumple con esos gobiernos locales, porque descentralizamos, lo cual en principio es un buen verso, pero las estructuras administrativas que tienen que manejar eso no existen. Y si tú no tienes los controles y encima de eso distribuyes el dinero de acuerdo al criterio del clientelismo, pues tienes la tormenta perfecta. Yo creo que ahí no hay que ser muy inteligente ni hay que ser muy sabio para darse cuenta de eso. Entonces lo que cabe es, ¿voy a acabar con la descentralización? No. Tengo que ponerle objetivos, tengo que ponerle controles, tengo que ponerle rendición de cuentas. Entonces yo creo que ese es el camino. Es un camino, de nuevo, reforma del Estado. Tenemos que reformar el Estado y para mí gusto hay demasiados ministerios. Hay ministerios que nacieron en los últimos años. Sí. Y lo digo, de la mujer, de la cultura, la universidad de los pueblos indígenas, por mencionar algunos. Hemos ido desmembrando las instituciones, restándole capacidades y creando nuevas instituciones sin las capacidades. Entonces tenemos una tormenta perfecta. Yo creo que eso es parte de las reformas que va a tener que encarar el gobierno. Por eso te decía, desburocratizar el Estado. Barclays dice que Panamá necesitará entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en los próximos 6 meses. No lo dudo. Ellos están manejando los números, ellos tienen acceso al presupuesto. Esa es otra de las cosas. Aquí nosotros sabemos cuánto se presupuestó, pero no sabemos cuánto se gastó efectivamente. Claro. Ese dato nunca lo veo. El presupuesto versus el gasto efectivo, no lo veo nunca. Entonces, posiblemente ellos sí tienen acceso a esa cifra y cuando ellos dicen eso, obviamente hay ciertas hipótesis detrás de esa cifra, que se mantienen algunos datos, que estos se eliminan. Lo cierto es que el impacto mayor de esas necesidades va, como se dice, debajo de la línea, a la inversión. El gasto corriente se exagera y en la medida que tú no puedes controlarlo, no queda suficiente dinero. Y si tú quieres hacer inversión, necesariamente tienes que aumentar el endeudamiento. Ojalá que esos 1.500 millones que se están considerando sean para inversión y no para gasto corriente, porque si es para gasto corriente, estamos siguiendo la fiesta heredada. Esa sería la realidad de esa cifra. ¿Cómo terminará Panamá este año 24? ¿Y cómo pinta el 25? Por lo menos en su primer semestre. Bueno, su primer semestre no han salido las cifras. Acuérdate que de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal en un año electoral, el gobierno saliente solo puede gastar el 50% del presupuesto y tiene que dejar el 50% para el siguiente gobierno.
Sin embargo, aquí pasaron cosas muy dignas de llorar. Se creó un presupuesto exageradamente alto, muy distante de las perspectivas de crecimiento de la economía, que ya de por sí tienes un problema. El crecimiento de los ingresos del Estado no guarda relación directa con el crecimiento de la economía. Economía. Hay una distorsión ahí interesante que hay que analizar y hay que corregir. Ya viene con una sobreestimación del gasto. Sobre esa sobreestimación del gasto, se hizo el gasto, y hay que ver cuánto, y ya lo están diciendo algunos de ellos, cuánto del gasto hecho en el periodo lo dejaron en cuentas por pagar y se la dejaron a los siguientes meses. Sí. Esa es la parte que yo comentaba de las cifras fiscales. No es solamente cuánto te dejaron en el banco, cuáles son las cuentas por cobrar que te dejaron. Y es la gran incógnita que tienen también los gobiernos locales. No es cuánto me dejaste en la chequera, cuáles son los pagos que tengo que hacer. Es la misma situación del gobierno. Entonces, por eso digo, el déficit fiscal, ellos se suponían lo iban a bajar a 1% y medio. Yo no sé si se va a lograr. Cuidado, este gobierno va a tener que hacer otra dispensa del gasto con un programa de ajuste para el año 2025, ya que este año es un clavo pasado. Sí. Por eso me pareció muy correcta la posición del presidente en cuanto a los aumentos de la Contraloría. Es que se lo merecen. Nadie está diciendo que no te merezca los aumentos. Hay mucha gente que merece aumentos. Y hay mucha más gente que recibe aumentos sin merecerlo. Entonces, por las famosas leyes especiales. Las leyes especiales. Entonces, esas son las cosas que el ministro de Economía va a tener que conciliar y va a requerir una ventana abierta constante para explicarle a la población qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Pero está el tema, bueno, del desastre que van a hacer las cuentas en las juntas comunales. Es decir, por ejemplo, y no solamente las juntas comunales en particular, que el municipio de Panamá empiece con 150 millones de dólares en deuda, que el municipio de San Miguelito no tenga claro ni siquiera cuánto tiene en cuentas en banca y cuánto es la deuda que tiene con diferentes proveedores. Es decir, esto marca un fracaso de todo lo que ha sido la cacareada descentralización y el empoderamiento de los gobiernos locales. Totalmente, y volvemos al tema. Se hizo la descentralización en la ley, se aplicó a rajatabla y vamos a ser honestos. Este gobierno no es el único que hizo eso. Lo que pasa es que ahora fue mucho más evidente dada la crisis que no había recursos. Pero los dos anteriores hicieron lo mismo. Entonces viene el problema de nuevo de una Contraloría que ha sido en el mejor de los casos más o menos complaciente con el gasto público. Y eso nos lleva a otro nivel. Yo te digo, por ejemplo, en México hay dos Contralorías. Una Contraloría que audita y le da respuesta al gobierno federal, y una auditoría que audita y le da información al Congreso. Aquí tenemos un contralor que lo nomina el Ejecutivo, lo nombra la Asamblea, pero tú quedas sirviéndole al Estado, no a los diputados, que es quien debería entregar la información. Y en algunos casos se convierte en colaborador del Congreso en las cosas que pasan. Entonces yo creo que la figura de la Contraloría requiere y demanda una revisión de cuál es el proceso, de dónde viene él o ella, ¿ve? Y cuál es realmente su capacidad de supervisar los gastos. Yo creo que desde Chinchorro Carles para acá, los contralores han estado bastante limitados en su autonomía para poder tomar decisiones. ¿Ve? Esa es una realidad del sistema panameño y tenemos que entenderlo de que un contralor que le advierta al presidente que se está saliendo de la línea no le está haciendo no le está llevando la contraria, le está ayudando a gobernar. Y yo creo que ese es el tipo de contraloría que el gobierno necesita. Alguien que le sea la última defensa, ahora en los tiempos de fútbol, antes que llegue el gol. Tiene que ser el golero ese que pare el gol. Pero no solamente la Contraloría, sino que yo creo que nadie entiende la economía panameña como Héctor Alexander. ¿Cómo ocurrió esto en estos 5 años, teniendo tal vez a la persona con mayor conocimiento del Estado o del dinero del Estado como ministro de Economía?
yo voy más allá. Yo estoy educado en esa línea. Una persona educada donde es casi verdad dogmática el equilibrio fiscal. Lo que fuimos educados en el concepto de la formación neoclásica, que ahora le llaman Lo neoliberal, liberal, sí. sí, pero realmente prefiero llamarme neoclásico, aunque ya solté mucho de eso. Sí, ya también es un Eh, término en desuso. la vida te obliga. Uno de los fundamentos de eso es el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal es el que va a determinar el grado de participación o no del Estado en la economía y deja que el mercado ajuste y haga los cambios. Y la intervención del Estado está orientada justamente a dinamizar o a ayudar a que los mercados funcionen. En este caso, el gobierno se echó a los hombros la función de mantener la demanda agregada y tuviste de repente una cosa absurda. Los trabajadores públicos, ninguno se les quitó un centavo de su sueldo. ¿No? Todos los que estaban en su casa cobraron el 100% y tú tuviste que el sector privado tuvo que cargar con esa cruz de ver cómo podíamos, y las empresas tuvieron que ver cómo liquidaban trabajadores o llegaban a acuerdo o le daban una parte del sueldo. Entonces el peso de la crisis recayó en el sector privado y el gobierno mantuvo a sus filas contentas en sus casas. Entonces tú notaste, y yo inclusive en esa ocasión hice observaciones, le dije, oye, busquemos un mecanismo de hacer un ajuste en el gasto público, hagamos ajuste en los sueldos de los trabajadores, no que sea voluntario porque la ley no lo permite. Era la respuesta que daba. Entonces yo creo que quien puede explicar, yo creo que el ministro Alexander, yo creo que tuvo uno de los papeles más tristes en estos últimos 5 años, de tener que jugarse su capital técnico Sí. en una causa que él sabía íntimamente que era una causa perdida, que era pedir prestado para gastar sin controles. Eh, yo creo que eso él, en la intimidad de su recámara, deberá que analizarlo y él dirá que por qué actúa así. Yo no tengo una explicación. Porque hay algo Porque que me como, llama la atención. Porque básicamente gran parte del problema que tuvo el gobierno pasado era un gobierno manejado desde la Asamblea, donde la presidencia se convertía en una especie de gran notaría de lo que la Asamblea pedía. es lo que estamos diciendo. En ese caso, el gobierno era una caja de gasto, entregaba todo y ese es el otro elemento. Yo creo que el gobierno eh, rindió su autoridad para mantener la paz y para que no tener conflicto con la Asamblea. Y se convirtió que todo lo que ya todos nosotros vimos, la Asamblea era la que decidía, aprobaba, desaprobaba y el gobierno hacía lo que la Asamblea le decía. Lo cual, si fueran buenas cosas, qué bueno. Qué bien, El claro. problema, pero no fue así. Lo que hizo fue canalizar recursos hacia la Asamblea para que mantuvieran su estructura de poder, que no le funcionó, y para mantener a la gente tranquila. El gobierno pedía prestado para mantener a los trabajadores tranquilos pagándole y todo el peso se lo pasó al sector privado. Ahora, decirles al sector privado, ahora ayúdanos a sacar el problema y convencerlo y dar espacio a lo que cabe. Por eso te digo, no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Ya se Bueno, pasó y ahora hay que meter las manos a ver cómo se levanta esto. porque hay algo que usted dijo y quiero terminar con esa frase. Pues tenemos un sistema bancario más cerca de la indigestión que de la inanición. Es decir, tenemos un sistema bancario extremadamente líquido que puede ser el que pues, se consigan esos recursos para dinamizar la economía. ¿Cuánto se calcula que debe tener manteniendo esa franja del 30% de base o de depósitos nuestro sistema bancario actualmente? No tengo las cifras recientes, yo no sé cómo se ha estado comportándote. Acuérdate que Panamá ha estado sufriendo ciertas presiones internacionales que de alguna manera deben haber afectado el flujo de capitales. No lo he revisado recientemente. Uh -huh. Yo creo que otro elemento que tenemos que ingresar a poner en la mesa es cómo recaptar la inversión extranjera que también se ha ido retirando de Panamá al ver que Panamá ha ido perdiendo muchas de sus características de competencia.
Y yo creo que esos son los mecanismos que hay que averiguar. ¿Cómo incentivo que venga esa inversión? ¿Cómo logro yo que esa liquidez? Los bancos se han mantenido extremadamente líquidos. Sí. Esto es, la gran parte de los depósitos se mantienen en depósitos en otros bancos porque Panamá no tiene un banco de último recurso, lo cual hasta cierto grado nos ha ayudado mucho a que los bancos sean bastante estables. Pero yo creo que ellos también tienen necesidad y deseo de invertir y necesitan señales claras dónde pueden dirigir el dinero. Entonces ese es el diálogo que se tiene que dar entre las partes. Yo no tengo una respuesta para eso. Tiene que ser un diálogo muy sincero entre las partes. Yo creo que felizmente están concurriendo circunstancias que pueden permitirlo. Es lo más que te pudiera decir. Don Francisco Bustamante, como siempre, un placer conversar con usted. A la orden, don Fernando. Saludos a todos.